Gracias por acompañarnos a la inauguración de esta cuarta edición de la Semana de la Cultura Laica, una actividad que, pues como el número lo indica, ha venido realizándose ya desde hace 4 años de manera puntual y permanente, y que en esta ocasión venturosamente además se convoca, ya como se había hecho el año pasado y en 2 ediciones anteriores, si no me equivoco, con el Colmex, con el Colegio de México, pero también en esta ocasión con el Colegio Nacional, lo cual nos da mucho gusto, y con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Así que en verdad nos da mucho gusto que esta sea una actividad que se ha venido amplificando también por lo que hace a las instancias convocantes. Además, en esta ocasión, un tema pues muy relevante que el doctor Lascano nos propuso desde hace algunas semanas que lo tuviéramos en el eje, que es el de la laicidad visto desde la perspectiva de la educación y el conocimiento. Y es un día especial para nosotros, antes de darle la palabra a la doctora Pauline Capdeville, porque nos acompaña, como en muchas otras ocasiones, para muchas otras actividades vinculadas con estos temas, pero por primera vez en su calidad de director de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Jorge Linares. En verdad, Jorge, me da mucho gusto recibirte en esta calidad, en este instituto, en el cual, como ya decía, pues has participado de muchas maneras a lo largo de mucho tiempo. Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y sin más le doy la palabra a la doctora Pauline Capdeville. Pedro, buenos días a todas y todos, y muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de la Semana Internacional de la Cultura Laica, que este año se titula Laicidad, Educación y Conocimiento. Entonces, en primer lugar, quisiera agradecer a las personalidades que son parte de este presidium: el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex coordinador de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez. Muchas gracias. El doctor Roberto Blancarte, profesor del Colegio de México y miembro del Colegio de Sinaloa, y el doctor Jorge Linares, el director de la Facultad de Filosofía de la UNAM. También quisiera hacer un reconocimiento especial a las instituciones que coorganizaron con la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez este evento. Entonces, se trata del Colegio de México, institución con la cual hemos trabajado estrechamente durante los últimos años en busca de la consolidación de una cultura laica en el país. También el Colegio Nacional. Es en verdad un honor de colaborar con una institución tan prestigiosa y dedicada a promover el pluralismo intelectual. Y finalmente el Colegio de Sinaloa, que sin duda contribuirá a expandir y profundizar el debate sobre el Estado laico en el interior de la República Mexicana. Desafortunadamente, el doctor Lascano no pudo acompañarnos a la inauguración. Nos pidió que lo disculparemos y va a llegar en el transcurso de la mañana. También quisiera agradecer a todos los ponentes y los conferencistas que con entusiasmo van a participar a este evento, y en particular a nuestros invitados internacionales. La laicidad, a pesar de ser un tema clásico de la filosofía, pues aún tiene muchos debates pendientes, y uno de ellos es relativo a la producción de los saberes en los diferentes ámbitos del conocimiento humano. A rechazar cualquier imposición dogmática, es decir, verdades absolutas pero a la vez imposibles de comprobar, el pensamiento secular es clave para el cuestionamiento crítico, base de las ciencias modernas. Asimismo, solo una metodología laica garantiza las condiciones de objetividad, verificabilidad y racionalidad del conocimiento humano. Sin embargo, han surgido en este inicio de siglo muchas resistencias por parte de los fundamentalismos religiosos, los cuales pretenden imponer una visión única del saber humano, y menoscaban de esta forma las condiciones de pluralismo, apertura y diálogo que han de caracterizar tanto la investigación como la educación, siendo esta última de mayor relevancia para la formación de las generaciones futuras. Es por esta razón que hemos decidido enfocar esta cuarta edición de la Semana Internacional de la Cultura Laica a la problemática de la educación y del saber, a través de la organización de mesas de debates y conferencias magistrales en torno a las 3 áreas tradicionales del conocimiento humano, esto es, humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales. Entonces, nuestro objetivo en estos 3 días será insistir en la laicidad como condición imprescindible para la creación y transmisión de saberes basados en el ejercicio de la razón y el conocimiento científico.
Hoy, el conservadurismo religioso ha encontrado un nuevo impulso con base en algunos temas que movilizan y polarizan la sociedad civil. Por ejemplo, la prohibición del aborto y la eutanasia, el rechazo al matrimonio igualitario, a la contracepción de emergencia, a la educación sexual, entre otros. Debemos ser conscientes que los grupos religiosos conservadores lo hacen con un dinamismo y una creatividad sin precedente. Utilizan grupos de la sociedad civil para dotar de legitimidad democrática sus demandas, dejaron los argumentos religiosos para sustituirlos por unos que presentan como científicos, usan cada vez más el discurso de los derechos humanos para apoyar sus propias posturas y modelos de inspiración religiosa, mantienen un constante cabildeo con los representantes populares y las autoridades públicas. Ante el activismo de estos grupos, que hacen suyo las herramientas propias de las sociedades modernas para imponer un proyecto ultraconservador, debemos, quienes creemos en la importancia de un Estado laico, movilizarnos de manera proactiva en defensa de las libertades laicas. Ello es necesario para la consolidación de una sociedad incluyente, donde caben todas las creencias, todas las opciones morales y filosóficas y todos los proyectos de vida. Gracias. Pues muchas gracias. Al contrario, le daría la palabra al doctor Roberto Blancarte, por favor. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues muy brevemente, en primer lugar quiero dar las gracias por parte de el Colegio de México, el cual como señaló Pauline Capdeville, en efecto ha participado en la organización de estas semanas de la cultura laica, que surgieron de la Cátedra de Laicidad, y también, aunque el doctor Valadez es mucho más representante de la institución del Colegio de Sinaloa, quien por primera vez, dado que estamos participando el doctor Valadez y yo, se nos ocurrió que institucionalmente también debería de ser parte de estos esfuerzos. Y yo creo que son cada vez más relevantes, tomando en cuenta la situación que estamos viviendo en el mundo actualmente. Sobre todo este tema de laicidad, de educación y conocimiento, tiene que ver, como ya lo señaló la doctora Capdeville, con el conocimiento científico versus otras formas de conocimiento que pretenden precisamente sustituir esta metodología para conocer nuestra realidad. Sabemos de los famosos hechos alternativos que cada vez se nos presentan como verdades y que precisamente están poniendo en cuestión, a base de repetir mentiras, la realidad tal como deberíamos de conocerla. O también el hecho de la posverdad, que cada vez más también se está poniendo de moda entre los políticos, decir cualquier cosa independientemente de si puede ser o no probado. Estamos, creo yo, en un momento crítico de la realidad política mundial, y en ese momento crítico las posiciones religiosas, que por lo demás son muy respetables en sí, logran, como quiera que sea, infiltrarse en las formas de conocimiento científico y presentarse como si fueran verdades para el conjunto de la población. Vemos, hoy venía en la mañana oyendo el radio, por ejemplo, acerca de reuniones entre distintos sectores conservadores en el estado de Morelos, en contra del gobernador, independientemente de la posición que se pueda tener al respecto. Lo inquietante es que se admite la presencia de actores religiosos abiertamente siendo actores políticos, y el comentarista de la mañana decía, bueno, el obispo nada más está tomando un café. Claro, se estaba tomando un café con todos los otros candidatos a la gobernatura del estado, y que quienes obviamente están en contra del gobernador, y en particular el obispo, por razones que ya sabemos ligadas a la postura del gobierno de Morelos en materia de matrimonio igualitario.
Pero lo mismo está sucediendo en muchos otros lugares del mundo, en donde vemos que las formas de conocimiento científico y por lo tanto los valores cívicos tal como nosotros los conocimos durante mucho tiempo están simple y sencillamente distorsionados, están siendo distorsionados. Así que una jornada como la que iniciaremos ahora me parece esencial y crucial para ahondar, digamos, en una sociedad que valore y revalore, digamos, unas formas de conocimiento que aquí construimos, que en esta universidad se construyen, que es el conocimiento científico basado digamos, en un método y en una forma de saber que no necesariamente es compartida por los grupos más conservadores y que quisieran simple y sencillamente imponer sus ideas y sus ideologías al conjunto de la población, independientemente de si son o no compartidas. Así que, bueno, pues me parece importante que ahondemos en lo que se llama una cultura laica, que en realidad es una cultura que fortalece la laicidad del Estado en espacios en donde normalmente hablamos de espacios secularizados y que sin embargo requieren extenderse a áreas que van más allá de lo estrictamente del Estado. Hablo precisamente de los espacios de la cultura, que son espacios que no necesariamente son ocupados por el Estado, pero que requieren existir y que requieren sobre todo desarrollarse para que lo que nosotros tenemos como norma pública pueda precisamente ser una norma apoyada socialmente. Así que, pues, sin más, le agradezco mucho. Gracias. Soy Jorge, si quisieras, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Yo felicito al instituto, a la doctora Capdeville, al doctor Blancarte, al doctor Valadez, por organización de esta cuarta edición de las jornadas de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre el tema de la laicidad, ya que celebramos un año más del natalicio de Benito Juárez y de la concepción, finalmente el origen de la concepción del Estado laico en este país, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano y que debería todavía avanzar más. A veces se ha creído que es ya un hecho consumado, digamos, una institución que ha terminado, y no, es un proceso que no ha concluido, es un proceso que se ha visto de alguna manera interrumpido y que debería trascender hacia otros ámbitos, por ejemplo el de la sanidad pública y el de la educación en todos los niveles, y tanto en el sector público como en el sector privado. La laicidad implica, por un lado, la base de la tolerancia, la posibilidad de que todas las expresiones y formas de pensamiento se den en una sociedad a partir del principio básico de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo también debe ser la base para la discusión racional y para lograr identificar aquellas tesis que pueden ser verdaderas o válidas, y por eso la importancia del conocimiento científico, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, es fundamental para la laicidad. No puede haber laicidad sin el desarrollo del conocimiento científico en todo su amplio sentido, en el que también las humanidades participan, desde luego, de una forma muy destacada. Esa es la posibilidad de poder distinguir entre verdades, entre falsedades, entre buenos argumentos, entre malos argumentos, entre hechos y opiniones. Y eso es lo que, como ahora comentaba el doctor Blancarte, se ha venido perdiendo en los últimos años, ¿no? Esa distinción muy básica entre qué afirmaciones tienen fundamento y qué afirmaciones no tienen fundamento es fundamental para una sociedad secularizada y para una sociedad moderna como la nuestra, que está, digamos, inundada de una gran cantidad de información, de opiniones. Y esta distinción que no suele hacerse entre hechos y opiniones es fundamental para el debate público. Así es que la construcción de la laicidad depende también del desarrollo del conocimiento científico y del trabajo de las instituciones educativas como la nuestra, que siguen siendo el pilar fundamental para esa cultura, les decía, por un lado, de tolerancia, de apertura, en que cualquier expresión pueda darse, en que cualquier opinión pueda expresarse en el debate público, pero al mismo tiempo que se
que se tenga que discutir y validar qué opiniones realmente tienen fundamento, qué opiniones son benéficas o no para una sociedad, y sobre todo distinguir entre las opiniones que no tienen fundamentos sólidos y las que sí lo tienen, basadas en los conocimientos que va desarrollando tanto la ciencia natural como la ciencia social. Así es que esto es un binomio indisoluble, ¿no? Laicidad y cientificidad, no en un sentido desde luego cerrado y dogmático, como a veces también ha sucedido en las ciencias, sino en un sentido abierto, tolerante. Y aquí la presencia particularmente de la filosofía, que es la disciplina que yo cultivo, es fundamental, ¿no? Un espíritu crítico, como decían algunos, decía Merton sobre la ciencia. Se trata de cultivar un escepticismo razonado, ¿no? Un escepticismo que tenga fundamentos y que pueda ir construyendo conocimientos sólidos, compartibles, universales, que sean además transculturales, en el sentido de que sean aceptables por cualquier tipo de visión cultural, y que nos permitan una convivencia pacífica, una organización social mucho más sólida y mucho más transparente, que es en realidad la base del desarrollo social. El problema de esta a veces falta de consolidación de las instituciones laicas en nuestro país tiene que ver también con un efecto negativo en el bienestar social, y finalmente con una desigualdad que sigue habiendo muy grande en el acceso al conocimiento, al desarrollo humano, y no solamente a los medios materiales básicos para el sustento. Así es que bueno, yo celebro mucho esta nueva edición de la cátedra, y espero regresar en una hora más o 2 horas más o menos para el debate que continuará después. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al director de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Él y yo nos vamos a tener que retirar porque tenemos sesión previa de Consejo Universitario, pero en verdad quiero agradecerles a todas y a todos estar el día de hoy. Quiero felicitar a la doctora Pauline Capdeville y a su equipo de trabajo. Quiero agradecerle al doctor Diego Valadez, que más nos vaya a hacer el enorme favor de presidir la ceremonia de premiación. Quiero felicitar a las y ganadores del concurso de ensayo, un concurso que además este año recibió el mayor número de trabajos, es decir, que se hayan recibido nunca en las ediciones anteriores, lo cual pues es algo también que es una buena noticia para todos. Y quiero nada más, no se encuentra con nosotros, pero sí hacer remisión a que el doctor Lascano, cuando propuso este tema, lo propuso creo que con mucho tino y con una preocupación en profunda sintonía con lo que se ha dicho en esta mesa. Es decir, la visión laica en el ámbito de la educación y de la transmisión del conocimiento constituye una condición necesaria para la construcción de una cultura laica, que es una cultura en la que la diversidad, la pluralidad tienen carta de identidad y tienen la posibilidad de recrearse, de coexistir y de convivir. Y en ese sentido, un esfuerzo como el que se lleva a cabo el día de hoy, pues es un esfuerzo que apuesta por la recreación de esa cultura en la que la laicidad ojalá siga teniendo fuerza y siga ganando terreno, que como ya bien han dicho, en este momento mucha falta nos hace. Así que muchas gracias y muy buenos días. Yo también espero, igual que el doctor Linares, tarde o temprano a lo largo de la jornada reaparecer por acá en las próximas horas. Con permiso. Gracias. Nos vemos a rato.